Buenas noches, jóvenes. Hoy es nuestra clase número 9, hoy es martes, estamos llevando la materia del sistema de información y sistema informático. Hoy vamos a llevar el tema que dice herramienta de modelado y lo que vamos a hacer lo siguiente es poner sobre las primeras 3 reglas de normalización, que de hecho ya lo hemos hecho. Luego, conocer la metodología de desarrollo utilizada por UML como lenguaje de modelado, conocer los diagramas del lenguaje unificado de modelado y también conocer las fases y disciplinas del proceso unificado de desarrollo de software de Rational. Bien, entonces vamos a cargar los recursos, jóvenes, correspondientes con la siguiente unidad. Esta unidad se llama así. Un ratito. Vamos a ver dónde lo cargamos. Abriremos una nueva ventana. Bien, aquí vamos a cargar. A partir de aquí, jóvenes, lo vamos a dar, a partir de estos contenidos, para adelante vamos a hacerlo esto para el segundo parcial. Así que continuaremos, jóvenes, ¿sí? Continuaremos ahora explicando. Bien. ¿Qué es lo que vamos a aprender ahora, en esta ocasión? Dice que vamos a aprender, nuestro objetivo de aprendizaje es analizar el dominio de información para el seguimiento al proceso de negocio en un contexto empresarial siguiendo un lenguaje de modelado. Entonces, ahora vamos a elegir un lenguaje de modelado y una metodología. Sigamos, jóvenes, y dice así, metodologías de desarrollo usando UML. ¿Qué metodologías utilizan UML? Dice así, la metodología que utilizan, dice UML, como herramienta de diseño, especificación y visualización de los artefactos que constituyen la aplicación software que se está desarrollando son las siguientes, dice. ¿Cuáles son esos? Dice, ¿no? El proceso unificado de desarrollo software, o llamado PULS. El proceso unificado de Rational, o Rational. RUP. El marco de trabajo Scrum. Otro marco de trabajo o disciplina de trabajo llamado Kanban. Y otro llamado XP. Entre los pocos que hay. ¿Sí? Luego dice, aunque cabe aclarar que las metodologías que más utilizan UML en el diseño y especificación del software son las metodologías tradicionales tales como el PUT y el RUP. Ahora dice, la metodología o marco de trabajo ágiles tales como Scrum, Kanban y XP lo utilizan de forma sutil, o sea, muy poquito lo ocupan, debido a que disponen de artefactos de especificación de software más versátiles. O sea, ellos tienen otros artefactos de especificación de software, esta metodología, o sea, Scrum, Kanban y XP. Por ejemplo, el tablero Kanban es de Kanban. De Scrum, por ejemplo, jóvenes, tiene la lista de usuarios, tiene los sprint log, entonces y todos más. Bien, para fines de la materia, jóvenes, se utilizará, dice, RUP como metodología de desarrollo de software y UML como herramienta para el diseño y especificación y visualización de los artefactos que constituyen el software, jóvenes. Entonces, con eso, ¿qué estamos diciendo, jóvenes? Que lo que vamos a aprender ahora de aquí para adelante es RUP y UML. ¿Estamos de acuerdo? Dos cosas. Así que vamos ahora con UML. Los conceptos de UML anteriormente, jóvenes, ya se les ha explicado, pero vamos a volverlo a hacer para recordar lo que hemos explicado anteriormente. Nada más que esta vez lo vamos a andar un poquito más. ¿Qué es UML? Dice. UML dice que es el lenguaje de unificado de modelado. Es el lenguaje de modelado de sistemas más conocido, utilizado en la actualidad, y está respaldado por la OMG, que es un consorcio internacional, jóvenes, sin fines de lucro, que es la encargada, jóvenes, de poder ver qué cambios se hacen en UML y qué cambios no se hacen. Este consorcio ha sido fundado en el año 1989. Fíjese que no es muy antigua, es nueva nomás. Dice, UML es un lenguaje gráfico para visualizar el software, para especificar el software, para construir el software, para documentar un software. Todo para software.
UML, jóvenes, es un programa que me dice cómo debo dibujar al software. Los arquitectos jóvenes también tienen un lenguaje gráfico para poder dibujar los edificios, la casa y todo lo demás. Lo mismo los ingenieros de software, los que creamos software, también tenemos un lenguaje para eso llamado UML. ¿Se comprende, jóvenes, para qué sirve UML? Hola, ¿qué dicen? Bien, continuamos, jóvenes, entonces. Entonces, con UML, jóvenes, vamos a poder describir los planos del sistema software. ¿Estamos de acuerdo? Bien, además de eso, con la finalidad, dice, de UML, o el propósito de UML, son las siguientes. Dice que brindar a los arquitectos de sistema, ingenieros, desarrolladores de software, las herramientas para el análisis, diseño, la implementación del sistema basado en software. Otro, hacer progresar el estado de la industria, o sea, la industria del software, permitiendo la interoperabilidad de herramientas de modelado visual de objetos. Bien, sigamos, eso es lo más relevante, vamos. Así que UML cumple con los siguientes requerimientos. Como todo lenguaje tiene que cumplir ciertos requerimientos. Establece una definición formal, dice, de un metamodelo común basado en el estándar MOF, o sea, Meta Object Facility, que sirve para poder crear software para modelar con UML. Otro dice, brindar una explicación detallada de la semántica de cada concepto de modelado. Vamos más abajo, especificar los elementos de notación de lectura humana para representar los conceptos individuales de modelado. Otro dice, ¿no?, definir formas que permitan hacer que las herramientas UML cumplan con esta especificación. O sea que cualquier software que creen para poder diseñar con UML, por ejemplo como Enterprise Architects, UML, que es otro también, Rational Rows u otros, todos tienen que basarse al MOF. ¿Estamos de acuerdo? Y basarse en lo que dice OMG. Conceptos orientados a objetos en UML. UML permite dibujar el software orientado a objetos, ¿sí? Así lo hace. Entonces, por lo tanto, necesitamos conocer cuáles son esos objetos del mundo real y cómo los debemos entender con UML. Dice, ¿qué es un objeto? Dice, ¿no? Un objeto dice que representa una entidad, o sea, puede representar una tabla o un componente básico del sistema. Entonces, un objeto puede ser una entidad o un componente del sistema. Bien, ahora, una clase, ¿qué es una clase? Dice que una clase es el plano de un objeto. Una clase es el molde con el que se crean objetos, jóvenes. Una clase también es el elemento que me va a permitir, digamos, manipular varios datos. Abstracción, dice. Otro concepto. El comportamiento de una entidad del mundo real. ¿Qué significa? Yo tengo que simular a través del sistema lo que está pasando en el mundo real. Así que sí o sí nos tenemos que abstraer. Tenemos que dejar algunas cosas y tomar aquellas cosas que nos interesan. Luego dice encapsulamiento. Mecanismo para enlazar datos y ocultarlos del mundo exterior. O sea, ¿qué pasa? Voy a poder guardar datos a través de algunos tipos de propiedades de los atributos como privado, público y obviamente que nadie lo pueda ver excepto nosotros. ¿Estamos de acuerdo? La herencia, mecanismo para crear nuevas clases a partir de una existente. La herencia me permite la generalización, obviamente, de los objetos. O sea que creamos una tabla persona y de esa tabla persona puedo yo tener una persona que es empleado, una persona que es cliente, una persona que puede ser, qué sé yo, guardia o algo así. El polimorfismo, dice, define el mecanismo para las salidas en diferentes formas. ¿Qué significa eso? Yo tengo un objeto cualquiera, por ejemplo, podría ser ventas y yo podría tener ventas al contado, ventas al crédito, ventas no sé qué,
otro tipo de ventas nada, tal vez que haya, ¿sí? O por ejemplo yo tengo los pagos, ¿no? A través del polimorfismo podría tener yo pagos al contado, ¿no? Pagos con tarjeta de crédito, pagos, qué sé yo, con Tigo Money o algún otro. Bueno, jóvenes, hasta aquí se está comprendiendo, jóvenes. Pregunto. Hola. Nicole, Sanabria, hay 11 más. ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Qué dicen? Hablen, hablen. Ahí está Sí, Cristian, ingeniero. Daniel, Eduardo, Esteban, Johnny, Juan José, José Marcelo, Katia, Luis Miguel, Nicole, Parada y Johan. ¿Se está comprendiendo, Sí, jóvenes? ingeniero. ¿Ya? Sí, sí. ¿Listo? Porque Sí, bien, sigamos, jóvenes, entonces, sigamos. Bien, vamos. Dice que hay varios tipos de diagramas en UML. Entonces hay varios tipos de diagramas. Uno de ellos, jóvenes, nos permite especificar los aspectos estáticos del software o los aspectos estructurales. Es como cuando yo dibujo el plano donde están los cimientos, las columnas, las vigas, todo lo principal, lo que soporta un edificio. Entonces con UML también tenemos eso, que serían los aspectos estáticos y estructurales. Pero también con UML también tenemos la parte dinámica, los aspectos dinámicos o de comportamiento del sistema. Por ejemplo, cómo van a funcionar las ventanas, a qué lado se van a abrir, las puertas, ¿sí? Si el ascensor, por qué lado va a salir y todas esas cosas. Bien, entonces sigamos. Dice que tenemos varios diagramas de estructura. Entre ellos tenemos los diagramas de clases, jóvenes, ¿sí? Hay varios diagramas de tipo estructura y tenemos los diagramas de clase. Entonces los diagramas de clase, dice, son sin duda el tipo de diagrama más utilizado. Es el bloque de construcción principal de cualquier solución orientada a objetos. Muestra las clases en un sistema, atributos y operaciones de cada clase y la relación entre cada clase. Entonces, lo que para nosotros antes era una entidad, cuando estábamos haciendo el diseño entidad-relación, hoy se va a llamar en UML clase. Así le llamaron, clase. Luego viene el diagrama de despliegue. Dice, un diagrama de despliegue muestra el hardware de su sistema y el software de ese hardware. Entonces, el diagrama de despliegue me dice, jóvenes, qué programas se van a instalar en cada computadora. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo digo, ¿qué parte del software va a estar en cada computadora? Por ejemplo, si es la computadora de la cajera, no voy a cargar el software que también tiene que ver el gerente, porque si la secretaria es vivísima, tal vez pille alguna manera de hackear el sistema y de pronto ella va a ver datos que solamente la gerencia puede ver. Entonces el diagrama de despliegue me dice qué aplicaciones debe estar en el teléfono del cliente y qué aplicación debe estar en el teléfono del servidor y qué aplicaciones debe estar, digamos, ¿no?, en los teléfonos o equipos, digamos, ¿no?, de otras personas. Entonces, por ejemplo, veamos un ejemplo clásico viendo esto para entender esto un poquito más. Por ejemplo, cuando yo instalo, por ejemplo, el WhatsApp en mi celular, no está el WhatsApp, por ejemplo, empresarial necesariamente, porque eso probablemente sea pagando. ¿Estamos de acuerdo? Solamente está el WhatsApp para usuario común y corriente. Ahora, pero tampoco instalo el WhatsApp servidor en el teléfono celular o en mi computadora. No. Eso está en las oficinas, en la empresa, en la central, en los servidores de la empresa Facebook, que es una de las que provee, que es la que provee, digamos, este servicio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso me está diciendo con el diagrama de despliegue. Con el diagrama de despliegue yo digo qué debe estar en cada computadora. ¿Qué cosa debemos instalar? Bien, luego viene el diagrama de objetos, que es muy parecido al diagrama de clases, con la única diferencia que me permite modelar los valores de los objetos. ¿Estamos de acuerdo? Dice, los diagramas de objetos, a veces denominados diagramas de instancia, son muy similares a los diagramas de clases. Al igual que los diagramas de clases, también muestran la relación entre objetos, pero usan ejemplos del mundo real. O sea, trabajamos aquí con valores. ¿Estamos de acuerdo? Trabajamos con valores.
se utiliza para mostrar cómo se verá un sistema en un momento dado. Por ejemplo, cuando está haciendo la venta, ¿cómo se van a ver los datos? ¿Qué datos va a tener, por ejemplo? Y si hace una venta al crédito, ¿cómo se va a guardar en la base de datos los valores? Diagrama de componentes, jóvenes. Cuando hablamos de los diagramas de componentes, jóvenes, muestra, dice, la relación estructural entre componentes. A mí me gustaban mucho los diagramas de componentes porque en realidad, jóvenes, los diagramas de componentes me permiten dibujar la parte, jóvenes, de cómo está constituido el software a través de componentes. Entonces yo puedo crear varios componentes, varios módulos y hacerlos interactuar unos con otros. Y dice, ¿no? Se utiliza principalmente cuando se trabaja con sistemas complejos, que tienen muchos elementos, ¿están de acuerdo? Y se van comunicando mediante interfaces, jóvenes, entre uno con otro, por ejemplo, a nivel de servicio u otros. Dice diagrama de estructura. Vamos a ver qué dice la diagrama de estructura. Diagrama de estructura. Los diagramas de estructura compuesta se utilizan para mostrar la estructura interna de una clase y las colaboraciones que esta estructura hace posible. Entonces, con el diagrama de estructura me muestra cómo la constitución, la parte física, si vale el término, de cada clase. Cómo está internamente constituida. Esto puede incluir partes internas, puertas mediante las cuales las puertas interactúan con una de las otras mediante las cuales, ¿no? Instancia de las clases con las partes y con el mundo exterior. En realidad lo que hace es lo siguiente, se lo explico con forma más sencillita. Yo tengo aquí un objeto, ¿están de acuerdo? Este es mi objeto, ¿bien? Entonces, esta va a ser una clase. Por aquí tengo otra clase. Un ratito, ya, voy a hacerlo directamente así. Esta es mi clase. Entonces, probablemente haya un atributo aquí adentro, ¿sí? Aquí va a estar el atributo. Ese atributo, de alguna manera, tiene que interactuar con este otro atributo de aquí. Entonces, eso es lo que me modela. ¿Cómo es que se va a comunicar este atributo con este otro atributo para cambiarlo? Por ejemplo, cuando yo hago una venta, el stock de la factura, donde está guardándose la cantidad de venta, tiene que ir a modificar en otro lugar. Acuérdese, por ejemplo, que en ese caso sería como si fuera la factura o el detalle de la factura, y este sería la tabla producto con su stock. ¿Están de acuerdo? Stock. Entonces lo más probable es que esto ocurre en los datos del detalle de la factura. ¿Se comprendió, jóvenes? Este diagrama de paquete. En el diagrama de paquete dice, se representa la dependencia entre los paquetes que componen un modelo, es decir, muestra cómo un sistema está dividido en agrupaciones lógicas y la dependencia entre esas agrupaciones. Vean los diagramas de paquete, jóvenes, de una forma muy sencilla. No se complique. Los diagramas de paquete, jóvenes, me permiten agrupar, empaquetar varios artefactos afines. Por ejemplo, podemos crear el paquete de comercialización, o el paquete, jóvenes, de donde se encuentra, jóvenes, todo lo que tiene que ver con la gestión de los usuarios, ¿sí? El paquete usuario. Bien, sigamos. Luego dice que tenemos los diagramas de comportamiento. Los diagramas de comportamiento, jóvenes, me permiten modelar la parte dinámica del sistema. Y entre ellos tenemos los diagramas de actividad. Estos diagramas de actividad son muy parecidos a los diagramas de flujo y me permite representar, jóvenes, o describir el flujo de trabajo o de actividades que se van a realizar dentro de una entidad, ¿sí? Entonces yo voy a poder decir con condiciones si la venta es mayor a tanto, qué es lo que pasa, si es menor, qué es lo que pasa. Luego vamos a ir viendo algunos ejemplos de estos diagramas, no de todos, pero de algunos por lo menos sí o sí lo vamos a ver.
Bien, viene la máquina de estado. Esta máquina de estado me encanta porque me permite modelar los diferentes estados por los que pasan los objetos y poder, por ejemplo, modelar, por ejemplo, cuando alguien hace una cotización, entonces la venta, el proceso de venta, si llamémosle proceso de venta, está en cotización. Después de la cotización hace pedido, entonces pasa al estado de pedido. Después de hacer el pedido, realiza el pago, entonces dice ya está pagado. Y después de que está pagado, dice que ahora hay que ir a entregar el producto. Entonces pasa a entregado. Y después de entregado, obviamente se cierra el objeto. Ya, está cerrado la venta. ¿Está de acuerdo? Así o realizar la venta. Bien, eso es lo que me hace la máquina de estado. Me permite modelar los estados de un objeto. Diagrama de caso de uso. ¿Para qué me sirve el diagrama de caso de uso? El diagrama de caso de uso dice, ¿no?, que como el tipo de diagrama UML, dice, diagrama de caso de uso. Como el tipo de diagrama UML más conocido, los diagramas de caso de uso ofrecen una visión general de los actores, o sea, las personas que van a trabajar con el sistema y las diferentes funciones del sistema. Y me dice cómo es que los actores van a utilizar las funciones del sistema. Entonces, los diagramas de caso de uso, jóvenes, me describe qué funciones va a tener el sistema y quiénes lo van a ocupar. Diagrama de interacción. Los diagramas de interacción dicen que son un conjunto de diagramas. Son varios diagramas los diagramas de interacción. No es un hito, son varios. Entre ellos tenemos diagrama de tiempo, ¿sí? Diagrama de tiempo. Entre los diagramas de interacción tenemos los diagramas de tiempos, los diagramas de secuencia, los diagramas de comunicación y los diagramas global de interacciones. Hablemos de los diagramas de tiempo. ¿Qué habla de los diagramas de tiempo? Dice que los diagramas de tiempo son diagramas de sincronización, son muy similares a los diagramas de secuencia, pero permiten modelar el comportamiento del objeto, jóvenes, en un determinado tiempo. Por ejemplo, yo puedo modelar los estados, o sea, puedo modelar, jóvenes, los cumpleaños o los aniversarios, digamos, de un país. Cada qué tiempo se va a ir dando. O tal vez con diagrama de tiempo puedo modelar el proceso de una empresa. Cada cierta cantidad de tiempo que debería activarse dentro de la empresa, los brazos que permitan pasar los productos, o se cierra, lo va llevando para un lado, para el otro lado. ¿Estamos de acuerdo? Pero eso está secuenciado, jóvenes, en función del tiempo. Diagrama de secuencia. Los diagramas de secuencia de UML, jóvenes, dice, muestran cómo los objetos interactúan entre sí, todos los objetos, y en el orden en que se producen esas iteraciones. Es importante tener en cuenta que muestran las interacciones para un escenario particular. Sí, puede ser, por ejemplo, el diagrama de secuencia de ventas, el diagrama de secuencia de devolución, el diagrama de secuencia, por ejemplo, para poder registrar un producto nuevo en el almacén, y así sucesivamente. Diagrama de comunicación. A mí me encantan mucho los diagramas de comunicación, ¿no? Y dice así: el diagrama de comunicación es similar a los diagramas de secuencia, pero el foco está en los mensajes pasados entre objetos. Entonces, muestra qué mensajes, cómo lo invoca un objeto a otro objeto, o sea, cómo se comunica un objeto con otro objeto, una clase, una interfaz con otra interfaz, ¿sí? Eso es lo que hace el diagrama de comunicación. A mí me encanta mucho porque obviamente me define la secuencia, digamos, ¿no? O, sí, la secuencia de cómo se comunican los objetos. Diagrama global de interacción. Dice que los diagramas globales de interacciones, jóvenes, son muy similares a los diagramas de actividad, con la única diferencia, jóvenes, que muestra una secuencia de procesos. Ahora, los diagramas de interacción muestran también muchos diagramas de interacción, mucho. Entonces, donde cada interacción, jóvenes, es un objeto más, un pequeñito elemento entre todos los elementos que están interactuando. ¿Cuáles son los diagramas más utilizados de UML? Entonces, fíjese que ahora viene varios de ellos, ¿sí?
Un ratito, por favor. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer lo siguiente. Un ratito, por favor. Vamos a activar esto. Pequeñitos tiempos, jóvenes. Lo que hace, jóvenes, es el modelado del negocio, la especificación de requisitos, el análisis de diseño, la implementación, la prueba, el despliegue, la gestión de configuración y cambio, la administración de proyectos y el entorno. Entonces, cada vez que hay una iteración, un pequeño segmento de tiempo, es que se ejecuta todas las disciplinas. Cada vez que empiezo una iteración, cualquiera que sea, sí o sí voy a ejecutar en parte cada una de las disciplinas, una más que otras. Entonces, las fases de RUP son los siguientes. La fase de inicio dice que su objetivo es establecer un caso de uso de negocio para el sistema. En esta fase esta fase tiene como propósito definir y acordar con el alcance del proyecto, en la fase de inicio, ¿sí? Y obviamente se trabaja con los patrocinadores o clientes y también con los usuarios. Dice, los artefactos resultantes de la fase de inicio son los siguientes. El documento de visión, o sea, cuando hago la fase de inicio, sí o sí voy a tener el documento visión, los diagramas caso de uso, especificación de requisitos y el diagrama de requisitos. Sí o sí. Luego, jóvenes, paso a la fase de elaboración. ¿Qué hago en la fase de elaboración? Esta es una fase un poquito más larga. Dice que los objetivos de esta fase son comprender el dominio del problema, establecer un marco de trabajo, ¿sí? Establecer un marco de trabajo, identificar los riesgos, si se puede o no se puede hacer lo que queremos hacer con el software. Dice, esta fase tiene como propósito seleccionar los casos de uso que permiten definir la arquitectura base del sistema. O sea, ¿qué casos de uso contribuyen a la creación de entidades, por ejemplo? Por ejemplo, registrar productos, sí o sí va a tener que permitirme crear varias entidades. Pero, por ejemplo, generar reportes, no, porque no necesita eso crearlo, porque supuestamente ya está creado. Ahora, los artefactos resultantes de la fase de elaboración son los siguientes. Se divide en los siguientes elementos. Hay algunos que son parte de la vista lógica, otros de la vista de implementación y otros que son de la vista física. Entonces, vayamos viendo esto. ¿Sí? Si fuera la vista lógica, voy a tener diagrama de clases y el modelo entidad-relación. Por eso, de hecho, nosotros ya tenemos un modelo entidad-relación que pertenece a la vista lógica. Luego dice en la vista de implementación, ¿qué va a haber? Diagrama de secuencia, de estados, de colaboración, vista conceptual o modelos de dominio. Eso debería ser cuando entro a la etapa de la vista de implementación. En la vista física, el mapa de comportamiento del sistema a nivel de hardware, entonces seguramente tendrá que haber un diagrama de despliegue. ¿Qué más tiene que haber, jóvenes? ¿Qué más tiene que haber? Dice que tiene que haber el diseño y desarrollo de los casos de uso, las pruebas de los casos de uso desarrollados, o sea, se tienen que probar si está bien o está mal. Acuérdese que un caso de uso tiene un costo bastante significativo y no podemos implementarlo si no es necesario. Por eso es que se debe analizar muy bien con él. Implementar un caso de uso es como hacer una casa, un departamento. Estamos de acuerdo, de un edificio. Imagínense que de pronto no verifica bien y le hace un departamento o le hace una cocina más cuando solamente debería tener una y le ha puesto dos cocinas. Obviamente que eso eleva el costo de construcción del software. Imagínense que usted le hace una cocina más al dueño, le dice, mira, yo aquí en el plano dice que solamente tiene que hacer una cocina y usted ha hecho dos cocinas o tres cocinas, no le he pedido, así que no se lo pago de eso. Ni modo, pues, compañero, me la aguanto, así que tengo que trabajar gratis si me equivoco, ¿sí? Fase de construcción. Su objetivo, dice, es comprender el diseño del sistema,
la implementación de las pruebas. ¿Cuáles son los artefactos resultantes de la fase de construcción? Especificación de requisitos faltantes. Puede ser que algo se me haya olvidado. Diseño y desarrollo de los casos de uso. O sea que el sistema ya empieza a implementarse. Y se hace prueba a los casos de uso ya desarrollados, ya codificados. ¿Estamos de acuerdo? Así que en la fase de construcción se hace esa parte. Bien, dice fase de transición. Su objetivo dice que es mover, llevar el sistema de la empresa donde se está desarrollando a las máquinas o a la empresa del usuario. Entonces, el propósito de esta fase, jóvenes, es asegurarse que el software esté en las máquinas de los usuarios, sí o sí. ¿Qué artefactos tenemos resultante de esto? Las pruebas finales de aceptación, o sea, el usuario prueba el sistema en su máquina, en su escritorio, en todo, y dice está bien, o tal vez diga está mal. Otra, la puesta en marcha de producción, o sea, un documento que diga a qué hora, qué día y cómo fue el lanzamiento del sistema. La estabilización, de que el sistema esté funcionando de forma estable. Hay que esperar, ¿sí? Porque al inicio a veces todos están ocupando el sistema, ¿no? Ya nomás quieren todo ocuparlo y obviamente hay problemas. Disciplina de RUP. Dice que RUP tiene varias disciplinas y así que vamos a explicar algunos de ellos. Dice las disciplinas son un conjunto de flujos de trabajo que acompañan el desarrollo del software en cada una de las iteraciones realizadas para cada fase que integra la metodología RUP. Y se agrupa en dos flujos de trabajo. Los flujos de trabajo de soporte, ¿sí? Pero un ratito. Veamos primero la arriba. Los flujos de trabajo de proceso y los flujos de trabajo de soporte. Bien. Los de proceso implica realizar el modelado del negocio. Especificar los requisitos. Analizar y diseñar el sistema. Implementar el sistema. Hacer una pruebita y el despliegue. ¿Sí? El despliegue. Bien, ¿dónde está eso? Aquí, mire, aquí está. Esta parte de aquí, estamos atacando. Luego dice que tenemos el flujo de trabajo de soporte. ¿Cuáles son? Gestión de configuración y cambio, administración de proyectos y el entorno. Bueno, jóvenes, para seguir aprendiendo más de RUP, debe hacer clic en este enlace. Y al hacer clic en este enlace le va a mostrar una ventana donde usted va a poder aprender mucho más de RUP. Mucho más. Bueno, está en inglés, jóvenes, porque lo cierto es que muy pocas personas se han atrevido a escribir algo para RUP bien completito, bonito, en nuestro idioma español. Así que aquí le dice, por ejemplo, cómo hace cada uno de ellos. Mire qué es lo que hace, cada etapa. Le dice los conceptos, los flujos de trabajo, la actividad que debería hacer. Mira, esa actividad que le he dicho se encuentran aquí para cada etapa. Los artefactos que deberían salir, mire. Entonces lo único que yo he hecho, jóvenes, es agarrar, revisar estos materiales y con esos materiales he creado todo eso, todo lo que usted ha visto, pero de una forma bien sintetizada, ¿sí? Así que tiene eso. Y para la siguiente clase, el día jueves, jóvenes, tenemos ya que crear estos modelos de UML, ¿sí? Ya nomás. Así que necesito para el día jueves, jóvenes, que conozcan mucho más de su empresa, de su negocio. Si usted me da los datos más bien claros, yo voy a poder dibujar, a enseñarle cómo se dibujaría eso con su sistema. ¿Estamos de acuerdo? Pero si su equipo de trabajo no hace nada, no investiga nada, simplemente espera que otro lo haga, entonces voy a trabajar con ese equipo que sí está avanzando, sí ha investigado sobre los sistemas de inventario, porque le voy a preguntar, ¿y cómo se hace que sea los registros? ¿Cómo se hace la venta? ¿Quién es el que lo vende? ¿Quién lo tengo que hacer varias preguntas, porque yo le tengo que ayudar a dibujar el sistema? ¿Quién va a utilizar, por ejemplo, el arquitecto le pregunta, ¿quién va a ocupar esta habitación? Ese es para el niño. Entonces dice, no, tiene que estar seguro, las bardas no puede ser, como un condominio altísimo, no vaya a ser que el niño se tire
un salto desde aquí, así que tiene que ver cómo podemos darle seguridad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todo eso tengo que ver yo, digamos, ¿no? Como persona que voy a modelar el sistema y usted que me va a contar cómo se realiza. Pero si usted no me da, digamos, muchas pautas, necesariamente voy a tener que explicarle algo que ya está hecho y obviamente no va a ser de gran aporte para su proyecto, jóvenes. Y ni modo, voy a tener que decirle, jóvenes, lo siento mucho, jóvenes, pero son ustedes los que tienen que investigar sobre cómo se hacen los procesos en la empresa. ¿Por qué? Porque yo tengo muchos ejemplos para poder explicar, ¿sí? Tengo muchos ejemplos para explicarle, así que simplemente yo voy a tener que cargar uno de los ejemplos y obviamente explicarle de allá. Porque ¿qué más podría hacer, jóvenes? Me pregunto. Mire, aquí tengo ejemplo, diagrama 1. Mire, aquí tengo un montón de diagramas. Mire, para explicarle de cada uno de ellos. Algunos de ellos tal vez están repetidos, pero aquí está. Bien, tengo otro ejemplo 2, otro paquetito de diagramas de, no sé si serán lo mismo, pero estos se han hecho en diferentes módulos de los estudiantes. Mire, muy distinto, varía un poco a veces algunas cosas que se han hecho. Este dice que es el de logística, no sé, mire, muy distinto como lo puede ver. Mire, habla casi de lo mismo, pero sus diseños son muy distintos, varían un poco. Ingeniero, una pregunta. Sí, joven. Los puntos del proyecto están en la guía MAP. Disculpe. Los puntos del proyecto están en la guía MAP. Veamos la guía MAP. ¿Qué dice la guía MAP? ¿Ya? Aquí tenemos la guía MAP. Dice que en la parte de la unidad 1 hemos visto introducción al sistema. ¿Estamos de acuerdo? Todo esto de aquí. ¿Correcto, jóvenes? Sí. Ya. Luego dice en la unidad 2, jóvenes, la parte modelado, debemos ver todo esto. Diagrama de flujo de datos, diagrama de relación y reglas de normalización. ¿Correcto, jóvenes? ¿Hemos podido ver eso? Ujú. Para el viernes, ¿hasta qué punto entonces? No, para el día viernes usted me tiene que dar, digamos, lo que es el documento visión. Por eso ahorita le voy a mostrar. ¿Estamos de acuerdo? Hasta aquí hemos llevado para el examen. ¿Estamos de acuerdo? Esto es para el examen de mañana. Hasta aquí. Sí. Luego ya hemos avanzado este tema de aquí. Lo que es la metodología, introducción a UML y proceso unificado. El día jueves empezaríamos con el diseño ya de muchos de los, de los diagramas y ya documentando el proyecto, jóvenes. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a tener 2 días o 3 días para hacer los diagramas máximo y luego tenemos que empezar ya nomás a crear el software. Ya nomás. Mire, y con eso terminamos. Con eso terminamos. Veamos nuestro plan de clase. Como este plan de clase que también ustedes ya lo tienen, le dije que se lo iba a elaborar el plan de clase bien estructuradito. Mire, hoy estamos llevando el modelo del sistema, la teoría, los ejemplitos. Le he explicado algunos ejemplos. Mañana estamos dando nuestro examen. ¿Sí? Mañana. El día jueves estamos diseñando los diagramas. El día jueves. El día viernes estamos volviendo a diseñar los diagramas. Seguramente lo que no pudimos diseñar lo diseñaremos todos. Bien. El día lunes, jóvenes, estamos empezando ya a implementar la base de datos. De hecho, yo ya les he enseñado cómo más o menos se crea una base de datos en Access, pero obviamente lo vamos a hacer mejor. Y así la implementación de una base de datos, 2 días no vamos a dar porque toma tiempo. Luego crearemos los formularios y los informes. Y el día jueves aprenderemos a utilizar una encuesta online o tal vez les pasaré un video para que ustedes lo vean y hagan una encuesta. ¿Sí? Una encuesta a los usuarios del sistema para saber qué funciones del sistema ellos ocupan. Eso vamos a hacer. Vamos a elaborar una encuesta para los usuarios y decirles qué funciones que su sistema va a hacer ellos ocupan. ¿Estamos de acuerdo? Y con esta encuesta yo voy a saber, por ejemplo, que el que vende hace esto, que el que guarda el almacenero hace esta cosa, la secretaria hace estas tareas. Podríamos hacer una encuesta así, jóvenes. Obviamente no todos hacen todo, pero con eso vamos a ver quién hace qué. Y el día viernes, jóvenes, nuestro segundo parcial. Mire, unidad 3, unidad 4 y unidad 5. El día lunes estamos
refinando el proyecto final. O sea, le estoy guiando a algunos detallitos que tal vez no entienden, ¿no? Más que toda la documentación, lo que se revisa, y obviamente un poquito de que a veces no le funciona, no sé qué tanto, ¿no? Y porque el día martes 31, jóvenes, ustedes están exponiendo el proyecto final. Entonces yo le había pedido inicialmente que me tenga un poquito de paciencia, porque yo sí o sí se lo voy a elaborar a todos los materiales, pero lo vamos a elaborar muy bien. Y como usted ha podido ver, los materiales se han ido elaborando de la mejor manera posible. ¿Correcto, jóvenes? ¿Es así? Pregunto. Hola. ¿Qué dicen, jóvenes? Sí, sí, está bien. Está bien, ingeniero. Ya. Sí, está bien nomás. Entonces, jóvenes, yo le pido por favor de que estudie. Material no le falta, le he pasado inclusive la bibliografía, le dije que le iba a pasar unos libros buenísimos para que usted se aprenda mucho más, y seguramente ya lo está revisando, jóvenes, porque si no le va a costar responder las preguntas del examen. ¿Estamos de acuerdo? Y también hemos quedado, jóvenes, con ustedes de que el examen se va a tomar dentro del periodo de la clase. O sea, quiere decir que hasta esta hora usted ya debería estar dando la parte práctica, y posteriormente debería estar en una hora más enviando ya su trabajo, ¿sí? ¿Qué se tiene que hacer? Lo que hemos avanzado: diagrama de entidad de relación, diagrama de flujo de datos, todo eso se tiene que hacer. Entonces, ahora le voy a mostrar lo que vamos a avanzar el día jueves, jóvenes, para que usted ya vaya revisándolo, por favor, ¿sí? Eso es la unidad número 4. En la unidad número 4, jóvenes, si usted entra a los materiales que están publicados en la plataforma virtual, entonces le voy a mostrar lo mismo que tengo aquí. ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo. Y ahí va a poder ver lo siguiente, ¿sí? Bueno, vámonos al inicio. ¿Cuál es el objetivo de esta parte? Desarrollar los modelos de negocio, requerimiento y análisis de un sistema de información. Fíjese que aquí ya vamos a dibujar el sistema, ¿me entiende? Entonces, hasta aquí lo único que le he compartido, jóvenes, qué es lo que podemos hacer y cómo más o menos se hace, ¿sí? Incluyendo con la parte teórica, y ahora pues, metemos manos a la obra con todo lo que usted sabe sobre el sistema. Entonces, todo usted me va a comentar del sistema maravillas y yo tengo que dibujarlo. Y debería dibujarse bien. Entonces, vamos a elaborar la documentación de un proyecto software. Entonces, así le llamé de forma general todo este paquete. ¿Estamos de acuerdo? Porque todo esto de aquí tiene que ver con la documentación de un proyecto software. Y para la documentación de un proyecto software, jóvenes, necesariamente usted tiene que crear el documento de visión. Así que usted le hace un clic en este enlace y seguramente le va a descargar, le va a mostrar el documento de visión. Este documento de visión es el que usted va a elaborar. Mire, un ratito, a ver, vamos a ver si está cargado, sí. Y empieza así, mire, documento de visión, tiene una tabla de contenido, dice, qué raro, ¿no? No se ve la parte de arriba. Tal vez debería mostrar aquí el título, pero no lo muestra. Ya. Está aquí. Entonces primero empieza con la tabla de contenido directo. Así había estado hecho. Mire bien aquí. Y tiene que leer a estos jóvenes porque es más o menos todos los pasos que usted tiene que hacer con su software para documentar, crear su documento de visión. Mire, lo tiene que leer sí o sí, jóvenes, esto. Si no lo lee, no me va a entender lo que estamos haciendo. Mire, todo esto usted tiene que escribir aproximadamente en 10 páginas. El documento de visión de todo lo que va a tratar su proyecto, de forma general. Luego, jóvenes, tenemos que crear el plan de proyecto en una plantilla de plan de proyecto. Vamos a hacer otro clic y me va a abrir un documento donde me dice cuál es el plan de proyecto del software. Entonces, en aproximadamente unas 30 hojas a 50 páginas, ¿sí? Va a detallarme el plan de proyecto. Y de la misma manera, jóvenes, yo le voy a enseñar a crear esto, a cargarlo. Tiene que hacer su introducción. Mira, le está mostrando paso a paso qué es lo que debe escribir, porque en todo proyecto hay un documento, mira, y tiene ejemplitos más o menos de cómo podría hacerlo.
con datos, con todo, pero no son necesariamente estos los datos para usted, sino son datos, jóvenes, exclusivamente, jóvenes, para esos proyectos de los estudiantes que en algún momento ellos me han dicho, yo quiero hacer esto, entonces ocupemos esto, ocupemos este otro, todo lo demás, ¿estamos de acuerdo? Entonces, exclusivamente era para ellos, pero con ustedes voy a hacer uno próximo a su proyecto, por eso usted me tiene que dar, jóvenes, los datos. Si no me da los datos, me la pone muy complicado, yo no le voy a poder ayudar mucho. ¿Sí? No le voy a poder ayudar mucho, pero si usted me da datos, información, obviamente que yo con gusto le voy a ayudar a documentar un software. Y entonces usted ya debe estar leyendo sobre lo que es la metodología, el qué es, ¿no? RUF, fase, disciplina, porque aquí tiene que usted escribir los conceptos de cada uno de ellos. Como son en equipo de trabajo, se turnan, pues mira, voy a hacer los diagramas de proceso, yo voy a documentar para qué nos va a servir, ¿no? Y de cada uno de ellos. Mira, los conceptos están allí. Luego viene la fase de inicio y tenemos que detallar cada uno de la lista de problemas que tiene esa empresa. Acuérdese que nosotros ya hemos avanzado en algunos problemas. Acuérdese. Así que solamente vamos a copiar esos problemas a este documento y vamos a empezar a documentar y vamos a crear nuestro diagrama de proceso. ¿Sí? Mira, ya hay un ejemplito. Nuestro diagrama de actividad. Nuestro diagrama de dominio o nuestro diagrama de clases, y luego vamos a crear algunas interfaces más, un diagrama de comunicación, ¿no? Tal vez un diagrama de secuencia, y vamos a crear tal vez una interfaz, algo así, y obviamente vamos a crear nuestro diagrama de caso de uso, nuestro diagrama de comunicación, diagrama de comunicación, jóvenes, de un determinado caso de uso. Mire, aquí tenemos un diagrama de paquete. Mire, por eso este material ya lo tiene muchas cosas. Y al final, jóvenes, vamos a finalizar. Bien, esto le voy adelantando el material. Entonces, en un material ya de hecho ya me está mostrando varias cosas, jóvenes. Mire cómo se hace, qué diagramas, ¿no? Qué debería tener en cada una de las etapas, cómo son, qué elementos tenemos, y con eso, jóvenes, terminaría esta parte. Tenemos que hacerlo, jóvenes, en 2 días. Sí o sí tenemos que acabar en 2 días, jóvenes. ¿Tienen alguna consulta, jóvenes? Por favor, escucho. Hola. ¿Y usted nos puede decir ahorita los puntos hasta donde le tenemos que presentar el viernes? Ya. Los puntos para que presente bien. ¿Qué tiene que hacer? Vamos aquí. Vamos a nuestra exposición. Aquí está. La empresa Megabyte tiene el sistema de inventario, ¿correcto? ¿Qué necesito el sistema de inventario? Quiero yo la lista de problemas. Yo ya le he pasado algunos. Necesitamos la lista de procesos. ¿Qué procesos se realizan dentro de la empresa? La lista de usuarios del sistema. ¿Quiénes van a ocupar el sistema? El precio del sistema. ¿Cuánto va a cobrar si usted lo realiza? Necesitamos el nombre del cliente. ¿Quién le va a pagar? ¿Estamos de acuerdo? El nombre del cliente. Necesitamos saber, jóvenes, ya tenemos, ¿no?, la lista de proceso, la lista de cliente. Tenemos lo de proceso. ¿Qué más necesitamos? Sería bueno tener, jóvenes, ya formularios, ¿sí? Formularios o boletas, digamos, ¿no?, de ventas, de solicitud, lo que tenga, ¿sí? Formularios, por ejemplo, de ventas, de pedidos, ¿no? Ingeniero, en la lista de procesos, ¿se refiere a toda la empresa o solamente al sistema de inventario? Solamente inventario, lista de procesos del inventario. ¿Estamos de acuerdo? No de toda la empresa porque es muy grande. Me importa la del inventario, acuérdese. Y se va a dar cuenta que solamente hacer de inventario es un dolor de cabeza. Ahora imagínense hacer toda la empresa. No, pues eso toma harto tiempo, joven. ¿Sí? ¿Qué más necesitaríamos, jóvenes? Eso está en el plan. Aquí en el plan. Por eso revíselo el plan. Revíselo léalo
estos dos documentos y ahí usted se va a dar cuenta de cómo debería ser. De todos modos, el día jueves yo le voy a compartir también otro documento que es muy parecido al otro, donde le voy a mostrar otro ejemplito, ¿sí? Así que rápidamente yo le voy a explicar esto y como usted ya lo ha leído el anterior, me va a comprender a cabalidad todo. Pero si no lo ha leído, jóvenes, no me va a comprender, es sencillo. Así que se lo voy adelantando lo que ocurre cuando un estudiante no sigue el proceso también de aprendizaje. Necesito que lo lea. Entonces, para el día viernes necesitamos ya esto de la empresa. Y obviamente necesito que usted, esto muy aparte, empiece a elaborar los diagramas. Y usted me dice, ¿qué diagramas? Revise el documento, le dice diagrama de caso de uso, dice diagrama de clase, diagrama de entidad de relación, diagrama de proceso, diagrama de actividad. Si no sabe cómo elaborarlo, revise, jóvenes, el documento que le he dicho que se encuentra sobre lo que es UML, ¿no? Aquí hay algunos y vaya aquí a este documento y en este documento le voy a enseñar cómo más o menos qué elementos, qué estereotipos. También tiene en la biblioteca tiene el libro de UML para que lo revise, pero si no, tal vez usted no le pilla todavía ni leyendo el libro, entonces entrese a YouTube, que es muy bueno también, hay muchas personas, y usted coloca, por ejemplo, quiero aprender diagrama de clase, entonces coloca así, ¿no? Diagrama de clases UML. Listo. Y se pone a ver cómo es que se hacen los diagramas de clase. Mira, hay hartos videos, cómo se hace, cómo se implementa, cómo se diseña, eso. Otro detalle, jóvenes, antes que me olvide, es que ya debería tener instalado, descargado el Enterprise Architect, el Visio en su computadora. ¿Están de acuerdo? Porque este Enterprise Architect es el que vamos a manejar para poder crear los diagramas. Así que antes de que finalicemos la clase, jóvenes, voy a buscar un ejemplito más o menos para mostrarles cómo se ven los diagramas dentro de Enterprise Architect. A ver, práctica de clase. Veamos a ver este logística. Eso hay que descargar a nuestra computadora. No, sí, ya le pasé los enlaces para descarga por si acaso, ¿sí? Ya se lo pasé, pero ahorita voy a revisarlo y lo voy a volver a pasar. ¿Está de acuerdo? Lo descarga de Mega. ¿Ya? Ahorita me hace recuerdo, sí. Entonces, mientras va cargando el Enterprise Architect, que como todo programa, a veces se pone un poquito lento, vamos a revisar dónde están la descarga. La anterior clase ya le pasé. Alistar, bueno, a ver, ayúdenme, por favor, a encontrar. Este es de lo que tenían que exponer. Mire, ahí está. Este es el enlace para el Office. Mire, ahí está. Ya lo hice, está bien. ¿No? Gracias. Entonces lo voy a volver a publicar porque lo que menos quiero es que usted diga de que no puede encontrarlo. Mira, ahí está. De la misma manera se lo he publicado también el de Enterprise Architect, el diseño de diagramas. Miren, allí está. Entonces también lo vuelvo a publicar, jóvenes, ¿sí? Pero un ratito que lo jale. Bien, entonces tiene los programas ya para utilizarlos. De hecho, mañana va a ocupar el Visio para dibujar. ¿Están de acuerdo? De hecho, sí o sí va a ocupar el Visio, así que lo tiene que tener el Visio para mañana. Y Access vamos a ocupar para la base de datos. Pero para mañana sí o sí necesita el Visio. Y para el siguiente examen sí o sí necesita Enterprise. Bueno, jóvenes,